Aleluya. Bendito es el Padre eterno. Vamos a batir las palmas, hermanos y hermanas. Vamos a darle una ofrenda de palmas a nuestro Abacadosh. Pues como les comentaba, amados Ajim, pues qué bendición que tenemos cada uno de nosotros el estar ya reunidos en esta, pues en esta bella tarde, en este inicio de Shabbat. Realmente el Abacadosh siempre ha sido bueno con nosotros y más ahorita. Imagínense, no había realmente poder humano que nos dijera que dejáramos por algo tan simple y tan importante en su debido momento como el dejar de trabajar en este día, en esta tarde de viernes y no trabajar prácticamente el sábado. Pues realmente solamente el Padre Eterno es el que hace los milagros. Donde, vamos, el poder supremo es el que nos va moviendo nuestro corazón. Hoy tú lo sabes que vamos a ver esta parashá, Shelach Leja. Es una parashá muy bonita. Ya te la dejé que la leyeras, así como también la Haftará. Imagínense, amados Ajim, de acuerdo a la lectura, que después de haber cruzado ese desierto de nuestros hermanos, ver partir el mar, el comer del maná de los Shamaín y beber agua de la roca, el pueblo prácticamente ya estaba así de entrar a la tierra prometida. Entonces lo tenían todo, una promesa segura, un líder ungido, había provisión diaria, había dirección de parte del Eterno, pero aún así, piden investigar antes de avanzar. Entonces esto no fue una orden divina, fue un permiso, una autorización humana. Entonces el Padre Eterno no necesitaba espías. Ahorita voy a explicar, apenas vamos apenas con la introducción. Entonces el Abacadosh ya había hablado, la tierra prácticamente ya era suya, pero la duda disfrazada de prudencia debía ser el comienzo de una nueva vida. Se transformó prácticamente en una tragedia nacional. 40 años en el desierto por no confiar en lo que ya estaba escrito. Vamos a hacer una oración, hermanos, y que sea el Abba el que nos guíe en esta hermosa parashá. Abacadosh, Padre eterno, Padre bendito, hoy venimos delante de ti, no para explorar lo que ya dijiste, sino para creer, recibir y obedecer tu palabra sin condiciones. Te pedimos perdón, Abacadosh, por las veces que hemos caminado por vista y no por emunaj, no por fe, por haber pedido confirmación cuando tú ya habías hablado. Beshen Yahshua Hamashiach, Omein, aleluya. Muy bien, amados Ajim. Las citas de esta hermosa parashá es Números 13, del verso 1 hasta el 15, verso 41. Números 13, 1 hasta el 15, 41. Y la parashá se llama Shelach Leja, que quiere decir, como te lo mandé por medio de WhatsApp, para que se leyera esa parashá y esa haftará. Después les voy a preguntar, ¿a ustedes les gustaría que les hiciera preguntas? Así como ya lo he hecho en otras ocasiones, así como hacer un formatito de qué se trata la parashá, que lo contestemos, o no sé, o como también ya lo hemos hecho en otras ocasiones, es de poner en el canal de esta bella quejilá, quejilá de la
que Gilad Shabbat Shalom. Entonces, ahí dar prácticamente, pues, qué fue lo que hemos aprendido pues, de cada Shabbat, que también es algo muy importante. ¿Para qué? Para que más almas sepan, conozcan que en la palabra del Eterno ciertamente hay promesas y las promesas se cumplen en cada uno de nosotros. Entonces, a lo que voy es dar un testimonio vivo y que ustedes lo plasmen en el canal. Yo creo que así lo dejaríamos porque a veces las preguntas se pone uno nervioso. Entonces puedes poner en el canal, como te digo, pues tu experiencia, todo lo que hayas aprendido en esta parasha y también en la Haftarah. Entonces ahí les encargo esa tareita para todos, amados aquí, desde el más pequeñito al más grandecito. Bueno, entonces retomo. La parashá se llama Shelach Leja, que quiere decir envía por tu cuenta, envía para ti o manda para ti mismo. Encontramos 3 mandamientos, 2 positivos y 1 negativo. Y le voy a dar lectura. A ver, voy a abrir aquí mi Biblia. A Números, capítulo 13. Vamos para allá, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Si hay personitas porque por supuesto que si hay almas que ven las ministraciones, pueden poner igual las preguntas, las dudas que tengan, con toda confianza lo pueden hacer para nosotros ir disipándoselas y que también ustedes sean partícipes de ese reino venidero que ofrece el Abacadosh, que no solamente te quedes observando. Entonces vamos a Números 13, capítulo 2. Envía tú, Shelach Leja, hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres. Enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moshe los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Yahweh, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres de la tribu de Rubén, y así ya viene una lista en la cual tú también ya leíste. Ok, entonces vamos a retomar la enseñanza. Aquí prácticamente, como es el título de la parashá, Shelach Leja, que dice envía por tu cuenta, envía para ti o manda para ti mismo. Aquí vemos, amados Ajim y Ajayot, que el Padre Eterno no necesitaba enviar hombres. ¿A qué voy con esto, amados Ajim? Aquí dice envía para ti, o sea, envía hombres, es decir, hazlo si tú necesitas hacerlo, no porque yo lo pida. Entonces, aquí el Padre Eterno estaba dejando claro que no era su idea, sino una respuesta tolerante a la inseguridad del pueblo. La duda vino del corazón del hombre, no del corazón del Padre Eterno. Eso no fue un mandato de los Shamaín, fue un permiso a la inseguridad humana. Y vuelvo a comentarles el nombre de la parasha, Shelach Leja. Dice, envía para ti hombres que exploren. Entonces vemos, amados Ajim, que, como les decía, el Padre Eterno lo permitió, pero esto no lo respaldó él. Fue una respuesta a la duda, no a la fe. El Abacadosh no pidió un reporte,
ya había dado una palabra y él no necesitaba exploradores, porque su promesa no dependía de la opinión de nadie. La tierra prácticamente ya les pertenecía, pero el pueblo no caminó por lo que dijo, por lo que el Padre Eterno dijo, sino por lo que su miedo les susurró. Entonces lo que parecía sensatez, en realidad era incredulidad vestida de prudencia, y eso les robó la promesa. Entonces vemos que la prudencia humana, contaminada de miedo, les cerró la puerta a un momento divino. Entonces no fue una prudencia, fue incredulidad con apariencia de madurez. Y por eso perdieron la conquista. Mientras pensaban que estaban siendo precavidos, estaban retrocediendo en el Ruaj. Lo que debía ser el primer paso hacia la promesa se convirtió en el primer paso hacia el entierro de una generación. Entonces, lo que pudo ser un día, solamente un día de conquista, terminó marcando el inicio de una condena de ¿cuántos años? 40 años. Entonces, aquel día que debía celebrarse como victoria, quedó escrito como el comienzo de una tragedia, repito, nacional. Entonces, ¿cuántas veces necesitamos o necesitas, así dice el Padre Eterno, cuántas veces más necesitas que yo te diga que esa promesa es tuya? Ahorita sigo desarrollando el tema, amado Sahim, porque yo siento que estoy siendo muy directo de esta preciosa parasha. Entonces, cada vez que postergas o se posterga, se da una vuelta más en el desierto. Ahora dice el Padre Eterno, yo no te diseñé para vagar, sino para conquistar. Entonces aquí vemos que toda la congregación gritó y dijeron, mejor volvamos a Egipto. Vemos que el pueblo no negó al Padre Eterno, no dijo, Elohim miente. No, ellos dijeron que no estaban listos, que era peligroso, que mejor lo pensaban un poco más. Y esa fe a medias los condenó a caminar en círculos durante 40 años. Entonces vemos que lo que era una travesía de días se convirtió en una marcha fúnebre durante décadas. Entonces aquí el Padre Eterno ya te dijo, ya nos dijo, esa promesa es tuya. Vamos, te habló en su palabra, te confirmó probablemente en la oración, si es que se ora, te volvió a recordar en una predicación. A mí me han dicho varias veces, Roe, durante varios años, Roe, la administración que usted dio en no sé qué, realmente a mí me habló, parece que usted, porque no soy yo, que el Eterno sabe lo que yo estoy, por la situación que estoy pasando. Entonces fue una reafirmación mediante una predicación y todavía se sigue preguntando, ¿será que si es el tiempo? Y si no sale como espero, voy a orar un poquito más. Mientras tanto, cada vez que se posterga, no se está siendo prudente, se está caminando en otro círculo.
Es que quiero darte un ejemplo. Bueno, te lo doy rápido. Es un ejemplo burdo, pero tú los conoces a los famosos hámster, que los ponen en sus jaulitas y empiezan a dar vueltas. Tum, 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 tum. Pero ellos piensan que ya han avanzado muchísimo. Pero esos animalitos están prácticamente estáticos en el mismo lugar. Entonces aquí vemos que el Ruach HaKodesh, a nosotros, a ti, a mí, a todos, y a los que verán esta parashá, te dice hoy. Recuerden que la palabra del Eterno no caduca. Ya no estás esperando una respuesta. Estás reteniendo la obediencia que ya te revelé. Tú no naciste para andar dando vueltas. Naciste para tomar posesión. Entonces yo no te traje hasta aquí, ante esta quejilá, en ese entonces, para entretenerte con visiones y con más, porque luego dicen, no, pues es que yo siento que el Eterno me ha estado hablando y todo eso. Es para activarnos en obediencia. Entonces vemos que aquí, hermanos y hermanas, que la indecisión es desobediencia. Cuando el Padre Eterno dice, entra, y tú dices, déjame pensarlo. Entonces aquí vemos que ya no estás caminando por fe. Se está jugando con ese llamado. Entonces el Abacadosh no repite lo que ya habló con claridad. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces más necesitas que te diga que esa promesa ya es tuya? ¿Cuántas veces? Ahora, ¿cuántas señales más quieres antes de decir, aquí estoy, heme aquí? Se sigue caminando en el mismo monte, dando vueltas con cara de devoción, pero con un corazón indeciso. Entonces el Abba no nos ungió para dar vueltas, te ungió para tomar territorio. Entonces vemos que lo que estaba destinado a ser un día, como te lo comento, en un día de entrada triunfal, terminó siendo el inicio de esa marcha de muerte. ¿Por qué? Porque no creyeron lo que estaba escrito. Hay veces que en lugar de caminar en lo que ya fue decretado en los Shamaín, se piden más pruebas, más señales, más confirmaciones, pero esa insistencia refleja algo grave. Entonces vemos que no es falta de dirección, es falta de confianza. Entonces vemos que entre todo el caminar, los hermanos, las hermanas dicen, estoy orando a ver si es de Dios. A mí me lo han dicho. Estoy esperando paz para avanzar. Quiero que el Padre Eterno me lo confirme 3 veces. Pero lo que en realidad está pasando es esto. Se tiene miedo de obedecer sin garantías humanas. Las garantías humanas son pruebas visibles, resultados de medibles o medición, no sé cómo se diga, o condiciones que nos hacen sentir seguros antes de actuar. Te voy a poner un ejemplo. En tu trabajo, sientes que el Padre Eterno te está empujando, es un decir, o te está moviendo a emprender o cambiar de rumbo, pero dices, solo si tengo el dinero suficiente junto, ponle si quieres puntos suspensivos, o solo si me aseguran el éxito, que voy a tener muchas ventas. Entonces, eso no es fe. Eso es querer caminar sin riesgo, sin dependencia del Eterno. Tenemos un ejemplo más
el Shabbat, el cuarto mandamiento, Éxodo 20 del 8 al 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y en ellos harás toda tu obra, que nadie trabaje, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu bestia, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Dios hizo los cielos, el mar y todo cuanto hay en ellos, y el séptimo día descansó y reposó, y por eso bendijo el día de reposo, el día sábado. Entonces vemos que este mandamiento no vino como una sugerencia ni como un experimento espiritual. El Abacadosh no pidió opiniones ni tampoco confirmaciones. No dijo, guarden el Shabbat si sienten paz. No dijo, observen el reposo, el Shabbat, si les acomoda. No dijo, considérenlo si lo entienden todo. Y puedo seguir haciendo una lista muy grande, ¿eh? Él lo dijo y punto. Él prácticamente lo estableció prácticamente desde la creación. Lo vemos en Bereshit. Dice, grabado con su dedo en piedra. Me refiero a los mandamientos. El Shabbat es una señal eterna entre él y su pueblo. Entonces vemos que el Shabbat no necesita la cita que te acabo de decir, que es una señal eterna entre él y su pueblo. Es Éxodo 31, del verso 16 y 17. Entonces vemos aquí, amados Ajim, que el Shabbat no necesita de la confirmación porque ya está escrito. Lo que se necesita es la obediencia. Hoy en día, muchos no lo guardan, otros medios que los guardan, otros en su momento, cuando yo me encontraba allá en Mizraim, tú también, ¿qué sucedía? Que se transgredía el Shabbat, estaban trabajando así, estaban trabajando, para no entrar más en detalles, pero no era la primera vez. Ya era, llegó el momento en que yo solamente pregunté, porque yo ya lo sentía en mi corazón. No creo si yo fui a Shabbat, me refiero al día de Shabbat, a ver qué hacía el hermano o la hermana. Yo ya lo presentía. A ver, hermano, ¿usted está trabajando en Shabbat? Solamente contésteme con un sí o con un no. Pues empiezan a arrastrar la voz, empiezan a buscar con su mirada una respuesta justificante. Y yo ya no necesitaba prácticamente que él me contestara. Sin embargo, yo lo quería escuchar. Sí, realmente sí. ¿Y qué sucede? ¿Y cuántas veces? Ya prácticamente ya no tenía caso. Entonces yo le dije, ¿sabe qué, hermano? Pues realmente usted no ha entendido realmente lo que el Padre Eterno quiere para usted. Pues le invito a que agarre sus cosas y que se vaya junto con su familia. Duele, sí duele mucho el tomar ese tipo de decisiones. Sin embargo, sé perfectamente bien que el Padre Eterno es de segundas oportunidades. Bueno, voy a continuar. Hay muchas personas, repito, que no guardan el Shabbat, no porque no lo entiendan, sino porque están esperando una confirmación emocional. Pero no es prudencia, es incredulidad disfrazada de fe. Vamos, no es dirección lo que necesitas, es determinación. Aquí tengo muchos hermanos que están aquí enfrente de mí, por medio de una videollamada. Ellos y nosotros ya entendimos que es el mandamiento que viene desde el tercer cielo, que es el cuarto de los 10 que están en Éxodo 20,
de los 613 y de los 1050 que están en el Brit Hadashah, sabemos que es un mandamiento del Todopoderoso. Mucha gente me ha dicho también a mí, pero ¿qué voy a comer si no trabajo? ¿Qué dice en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 26? Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces nuestro Adón Yahshua está diciendo, ellos, o sea, los pajarillos, no tienen plan B, no tienen bodegas, no tienen ahorros, pero tienen un Abba Kadosh que nunca falla. Si los pajarillos viven sin garantías humanas, ¿cómo tú, siendo hijo, dudas de que el Padre Eterno te sostendrá si obedeces? Recuerden que estas ministraciones, hermanos y hermanas, ya están trascendiendo a diferentes países. Hace como 2, 3 meses les decía yo, a ver si me los puedes sacar ahorita, hija, si se puede bien, me los puedes poner en un papelito, a ver si más al ratito si puedo anunciarlos. Ya escuchan las ministraciones de esta bella Kehilá, amado Ajot. Entonces vemos aquí que el rey mandó, el rey ordenó. ¿Quiénes somos nosotros para debatirlo? No somos nadie. Que el pastor, eso ya es solamente del día, ya es el domingo, porque Jesucristo resucitó el domingo, ya hay una administración que Yahshua resucitó en Shabbat, murió el día miércoles a la hora novena, que son las 3 de la tarde, y resucita a las 3 de la tarde para que se cumplan prácticamente la profecía de Jonás, prácticamente los 3 días. Los invito a que también la vean. Y vemos que, bueno, aquí las personas, no, pues es que Jesucristo resucitó el domingo, entonces estás equivocado, necesitas irte realmente a la Escritura, puedes ver Lucas 13, verso 31, Lucas capítulo 13, verso 10, verso 31 y 32, ahí vas a encontrar una respuesta de lo que yo te estoy diciendo. Cuando el Padre Eterno lo dice, no se consulta. Lo que tú veas en la Torah, amado amada Ajot, si el Padre Eterno lo está diciendo, así como Levítico capítulo 11, de que vamos a guardar la ley alimenticia, solamente es obedecer. No se empieza a cuestionar. No, pero es que dice en el Nuevo Testamento que si hacemos la oración, todo queda santificado. O sea, todo eso si realmente el alimento queda santificado, eso es verdad, pero cuando son alimentos limpios, alimentos kosher. Entonces lo que el Padre Eterno declaró Kadosh no necesita ni mi aprobación ni la aprobación de nadie. Necesita de nuestra sumisión. El Shabbat no es una opción espiritual, es una orden eterna. Nuestro Adón Yahshua nunca pidió confirmación para hacer su voluntad. Dice, escrito está. Entonces la fe no pide prueba, solo camina. Yahshua no buscaba señales, porque Él es la señal. Si ya conoces lo que el Padre Eterno dijo, no necesitas ver, no se necesita ver nada para obedecer. Ahora, obedecer no es esperar confirmación, es creer que el Padre Eterno no miente. Entonces el Abba no mandó espías, Él descendió directamente al campo de batalla y tú estás llamado
a caminar como Él. Yo también, todos los que estamos aquí y también los que escuchen estos temas. Entonces el Abacadosh, por medio de su bendito Ruach HaKodesh, te dice hoy, ya hablé, ya prometí, ya decreté. Lo que te falta no es dirección, te falta decisión. Eso es lo que hace falta. Toma la tierra, yo ya fui delante de ti, dice el Padre Eterno. Deja de inspeccionar lo que te mandé a conquistar. Deja de estudiar el mapa y empieza a caminar. La tierra no se examina, se toma por emunaj. Recuerda que el Abba no habita en la zona de confort, en la zona cómoda. Él habita en la nube que se mueve. Entonces hay que soltar ese miedo y hay que avanzar a esa promesa. Lo que el Abba prometió no necesita exploración, necesita accionar. Ahora, lo que tú ves revela lo que tú crees. Lo que tú ves revela lo que tú crees. Dice en el libro de Números, voy a leer la cita, capítulo 13, verso 33. También vimos allí gigantes y éramos a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Aquí hay una revelación muy profunda. Los espías no fueron derrotados por gigantes reales. Fueron derrotados por la imagen distorsionada, se dice distorsionada o distorsionada de sí mismos. No dijeron, Elohim no puede. Dijeron, nosotros somos como langostas. Vemos que el enemigo no tuvo que derrotarlos. Ellos se derrotaron solos en su percepción. Los espías no fueron derrotados por gigantes reales, fueron derrotados por su autoimagen distorsionada. Se fue aquí la señal, hija. Entonces vemos que el problema no estaba en el enemigo, sino en su percepción. Voy a repetir esta parte. El enemigo ni siquiera tuvo que pelear. Ellos solos en su mente, ellos se derrotaron solos en su mente antes de levantar la espalda. El Padre Eterno veía plenitud, ellos veían como plaga. Ejemplo, amado Sahim. Los hijos no me respetan, ya no tengo autoridad. Muchos papitos, mamitas, en todo el mundo vemos hogares desgastados o con hijos o hijas rebeldes, caen en una mentalidad de derrota, ven el caos, los gritos, la falta de obediencia y se rinden internamente. Ya no me escuchan, ya es tarde, crecieron así, yo ya no tengo nada que decirles. Se rinden en el corazón, aunque siguen presentes en ese hogar. Se pierde esa autoridad, no porque el Padre Eterno se las haya quitado, sino porque dejaron de ejercerla. Quiero que vayamos al libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 3, verso 13. Dice así la palabra del Eterno: porque le he hecho saber que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado y él no los ha estorbado. Eli sabía lo que pasaba
pero él se rindió internamente. No es que el Abacadosh no pudiera restaurar, sino que es que él dejó de corregir con autoridad. Y vemos que ese hogar no está perdido. Tu autoridad sigue viva si la ejerces mediante el Ruach HaKodesh. El Abba no te puso ahí para ser rehén del desorden, sino Cohen para tu hogar. Y la invitación es: no nos rindamos, es nuestra mente. El rol sigue firme. Si te ves como langosta, ¿sabes cómo te verán tus hijos o hijas? Como nada, como nada. Entonces hay que recuperar esa voz, esa mirada firme, con amor, tu altar familiar. Nuestro Padre Eterno no nos dio hijos para que sobrevivamos con ellos, ¿estás de acuerdo? Sino para que los formemos con sabiduría. Los gigantes realmente eran reales, amados Sahim, pero más grandes eran los complejos del pueblo. El Padre Eterno ya había dicho: la tierra es vuestra, pero ellos respondieron con: somos pequeños. ¿Cómo te ves ante tus hijos, ante tu esposa, ante tu esposo, ante la sociedad, ante tu no sé, ya dije trabajo, etcétera, etcétera? ¿Cómo te ves, hermano y hermana? Grande, ¿cómo te ves? Cuando ves voy a retomar esta parte, amados Sahim. Voy a ser un poquito más enfático. En nuestra vida de matrimonios, con hijos y demás, siempre hay altas y bajas. Siempre hay situaciones que normalmente no, a lo mejor el hijo, la hija, pues por su edad, tiene una tendencia a agarrar para un lado. Ya no quiere convivir con el papá o con los papás porque ya está en su plena adolescencia. Pero también ahí entra esa parte donde nosotros, como padres, le dimos más importancia a nuestras cosas personales, y a lo mejor no tanto como que el papá o los papás anduvieran pues paseándose o cosas por el estilo, no. Lo más probable es que se estaba trabajando, obviamente, para llevar el sustento a ese hogar, y se desatendió ese hogar por tantas horas de trabajo. Y cuando no ves lo que Elohim ve, hermano y hermana, terminamos estorbando lo que Él quiere hacer. Acuérdate lo que dice aquí la palabra del Eterno, la voy a regresar un poquito, que Elí no estorbó a sus hijos. Elí no los estorbó. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que estar ahí en medio, hermano y hermana. Tenemos que estar ahí en medio para corregir, para enseñar, para guiar. Entonces aquí prácticamente el Abacadosh nos presta unos hijos
para que nosotros los vayamos formando, y qué mejor con la bendita Torah. Eso es lo que aquí tú estás aprendiendo, yo también lo estoy haciendo, estamos creciendo juntos, y el Padre Eterno no quiere esas divisiones en familia. No es de que hace muchos años, y te lo platico, nosotros éramos 7 hijos. Uno falleció, falleció de chiquitito, en el vientre, al parecer, de mi madre, o al nacer, no recuerdo. ¿Qué pasaba? Que mi mamá, y no la culpo, fueron a dejar a una de mis hermanas con mis abuelos. No sé si mi hermana tenía 4 años, 5 años, 6 años, y pues uno decía, bueno, pues a lo mejor estábamos chiquitos, ¿no? Y no había esa situación, o sea, pues no entendíamos realmente. Y tiene poco tiempo donde pues también se estuvo recapacitando, o sea, el ir a dejar a un hijo y que la mamá o los papás o toda la familia nos fuéramos y dejar ahí a la pequeñita, pues era un sufrir. Y estuvo, no sé si 2, 3, 4 años, no lo recuerdo, yo no lo sé, no, ella es mayor que yo. Y eso obviamente es algo pues muy fuerte, es algo pues doloroso, y que probablemente esa hermana pudiera tener todavía esa situación en su corazón, donde pues a lo mejor un resentimiento, a lo mejor un odio, no lo sé. Necesito yo preguntarle, porque no es fácil tomar esas decisiones. Entonces vemos aquí, amados Ajim, que realmente el Padre Eterno nos presta esos hijos, esas hijas, para formarlos en un núcleo familiar, no para tenerlos regados. No, eso es algo muy delicado. Eso el Eterno nos lo demandaría. Por eso tenemos que ir arreglando nuestra vida, porque para eso estamos aquí, hermano, ya te lo mencioné. Para eso estamos aquí, para corregir mediante la palabra del Eterno. Me pueden decir, aquí está, estoy buscando la cita. Voy a volver a leer la cita porque le he hecho saber que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado y él, o sea, Elí, no los ha estorbado. Esa cita es muy buena para que nosotros la consideremos y la sigamos analizando para ya, o sea, no tenerla así en saco roto de lo que se está hablando. Vemos también aquí, amados Ajim, que te decía que si tu manera de pensar no coincide con lo que el Padre Eterno habló, tú mismo bloqueas ese camino. Entonces vemos que el enemigo, el que tumba, muchas veces uno mismo, al no creer lo que el Padre Eterno ya dijo de ti, se pierden prácticamente esas batallas contra esos gigantes. Ante gigantes me refiero ante esos problemas que existen dentro de un hogar. Entonces se pierde esa pelea contra tu propio espejo. ¿A qué voy? Que no se cae por lo que estaba delante de ti, sino porque lo que pensabas de ti mismo, de cómo se actúa. Entonces vemos que no fue el tamaño del problema, fue lo pequeño que tú creíste ser. No te derribó ese gigante, ese problema. Te derribó esa voz interna que te dice, tú no vas a poder.
Tú no vas a poder ante esta situación. Tú no vas a poder. Entonces vemos que no fueron ellos más grandes, sino probablemente fuimos nosotros quien se hizo más pequeño. Recuerda que el Abba te ve como guerrero, nos ve como guerreros y muchas veces, retomo esa idea, nos vemos como langostas. Y el fracaso no fue en el campo de batalla, fue en el espejo de su neshama, de su alma. Entonces no fue una guerra contra gigantes, fue una guerra contra su identidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué estás creyendo sobre ti mismo que no coincide con lo que el Padre Eterno dice de ti? Nuestro Padre bendito dice, eres mi hijo. Y luego está la contraparte, no soy digno. El Abba nos dice, te he dado la tierra. Y se contesta, no creo poder. El Abba nos dice, mi ruaj está en ti. Y la respuesta es, me siento vacío. Eso se llama ser una langosta espiritual. Y hoy se rompe en el nombre grande y poderoso de Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Vas a repetir conmigo, hermano. Vas a repetir conmigo. Ya no me veré con los ojos del trauma. Hoy decido verme como Elohim me diseñó. Hoy derribo toda mentira que deformó mi identidad. Hoy tomo mi autoridad como el Padre Eterno me ha delegado. No soy lo que viví, soy lo que el Padre Eterno dijo. Cancelo toda visión distorsionada de mí mismo. Desde hoy, mi reflejo es el diseño eterno. Me veo como Elohim me ve. Valiente, ungido, escogido, conquistador. Soy hijo del rey Yahshua. Ya no soy langosta. Soy heredero de la promesa. Asui kaful emunah. Es hecho por fe y puedes batir las palmas. Aleluya. Aleluya. Seguimos adelante. No se ha terminado. Tu fe no se mide por lo que dices. Se mide por cómo se interpreta lo que se ve. Algunos ven un reto y dicen, es demasiado grande para mí. Otros ven el mismo reto y dicen, es perfecto para que el Padre Eterno se glorifique, es perfecto. Vemos los 10 espías, vieron lo mismo que Caleb y Yehoshua, pero no creyeron lo mismo. Entonces no es lo que ves, es desde dónde lo ves. Te estás viendo pequeño, débil, incapaz, pero el Eterno te ve como un guerrero lleno del Ruach HaKodesh. Lleno del Ruach HaKodesh, te lo voy a dejar así. Entonces hay que dejar de hablar desde ese trauma, deja de verte desde tus heridas, deja de pensar como una víctima y empieza a declarar como ese heredero. Tú no eres lo que el miedo te dijo. Eres, dice el Padre Eterno, eres lo que yo pronuncié con amor eterno. Eres un hijo, eres una hija. Entonces vemos que Yahshua se vio como lo que es el Rey de Reyes cuando estuvo enfrente del sistema romano ante los fariseos, ante el sistema romano y igual hasta los demonios, Yahshua HaMashiach le reprenda. Él sabía quién es
y actuaba según lo que oía de los Shamaín. Entonces, no según lo que veía en la tierra. Ahora, hoy, a través de Yahshua, tú eres llamado a ver como Él ve. Tú vas a imaginarte, amado Aj, amado Ajot, cuando tú estés en alguna tribulación, tú vas a estar enfocado, y si puedes repetir esta administración, nos va a ayudar mucho. A mí también me está ayudando cuando estaba armando este tema. También por supuesto, y ahorita al platicar todo, me ayuda mucho el ver ese llamado que el Padre Eterno hace a cada uno de nosotros. Pero repito, vamos a ver de qué manera vemos ese problema, desde arriba o desde abajo. Y tú tienes que verlo como el Eterno lo ve. O sea, ¿tú crees que al Padre Eterno no hay solución ante las situaciones que hay en la vida diaria? ¿Tú crees que Yahshua no tiene las soluciones? ¿Sí o no? Muévame su cabecita. Yahshua tiene la solución de todo, en lo absoluto. Ok. Nosotros somos hijos de Él. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y Él nos da esa sabiduría para tomar las decisiones correctas y que todo fluya conforme a la voluntad de Él. En algún momento yo te decía, cuando a veces preguntamos algo que no queremos como una confirmación, pero el Padre Eterno inmediatamente nos manda esta confirmación. Nos va redarguyendo luego, cuando se hacen cosas indebidas. Luego se piensa que el Roe va a justificar esa situación. Y no es así. No es así, porque el Padre Eterno ya nos está redarguyendo, hermano y hermana. Y Él está diciendo, no, estuvo correcto, hijo. No estuvo correcto, hija. Se acabó. Y cuando entendemos esa parte, ya es cuando seguimos, sí, Padre Eterno, perdóname y discúlpame, y sigo adelante. Entonces vemos aquí, amados, aquí, los gigantes no derrotan. Lo que te derrota es creer que no puedes vencerlos. Otro ejemplo, un pensamiento, hermano, un pensamiento. Un pensamiento es un gigante. Y tú lo puedes quitar si tú así lo deseas. Fácil, rápido y sencillo. ¿Y cómo? Ponte a orar. En ese mismo momento, vas a un salmo, lo metes a tu cabecita. Por eso es importante saber algunos salmos o todos los que nos queramos aprender y empezar a orar. Di el Avinu, puedes decir el Shema Israel, puedes meter eso a tu mente y vas a ver que todo eso se quema, todos esos malos pensamientos se van en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Pero todo depende de ti. Vamos a Números 13:30. La incredulidad grita, pero la fe camina en silencio. Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces vemos que aquí los 10 espías hablaron mucho, dieron argumentos lógicos, descripciones detalladas, datos duros. Digo, velo traspolando a tu vida, amado. Pero Caleb no discutió. No necesitó hablar mucho, solo necesitó una frase con fe que dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esa cita necesito que te la aprendas. Y yo también me la voy a aprender. Números 13, verso 30. Ese sí es tarea.
Mientras los 10 espías hablaban de los gigantes, murallas de muerte, Caleb soltó una declaración valiente. No trató de convencerlos con estrategias, con números o con lógica. Entonces vemos que la incredulidad habla demasiado porque se necesita convencer a la carne. Y el Ruaj te habla. Haz callar las voces de afuera y las voces de adentro. La fe, hermano y hermana, no compite con el ruido. La fe no entra en debate. La fe se declara y se avanza. Entonces no expliques tu fe, solamente camina, solamente caminemos en ella. Dice el Abba, no justifiques tu visión, solamente obedece lo que te dije, nada más. Yo no necesito tu argumento, necesito tu sí, nada más. Entonces la fe no se grita para llamar la atención, la fe no se discute con los pesimistas, la fe no necesita convencer a nadie porque ya fue convencida por el Abba. Entonces Caleb no entró en debate, Caleb entró en dimensión profética. Él no se defendió, no pidió tiempo, no pidió análisis. Él soltó esa palabra de fuego. Subamos ya, podemos conquistarla. Recuerda que Yahshua no debatía con los incrédulos, él declaraba con autoridad. Entonces vemos aquí, amados Ajim, que el Padre Eterno respalda esa obediencia. Mientras otros argumentan, Caleb avanza. No te desgastes en explicaciones, camina en obediencia, te lo acabo de decir. Entonces el Ruach HaKodesh hoy te dice, no necesitas la aprobación de los 10, yo ya hablé y eso basta. Mientras otros gritan derrota, tú vas a declarar conquista. Vamos a Números, capítulo 14, del 3 al 4. ¿Por qué nos trae Adonai a esta tierra para caer a espada? Nombrémonos un jefe y volvamos a Egipto. La próxima semana, la parashá es, si no me recuerdo, es Koraj. Y vamos a ver también esa parte. Mañana va a ser la Haftará. Mañana es en el libro de Josué, que tú ya lo sabes. Ahora, la pregunta que yo puse aquí, ¿sabías que el miedo es mentiroso? No muestra la verdad, muestra lo peor que puede pasar. La fe ve la promesa, pero el miedo inventa el desastre. Nos van a matar, nos van a comer vivos, nuestros hijos serán esclavos. Entonces el miedo no predice, el miedo exagera. Es la trampa del miedo. Entonces el miedo te convence de que estás más seguro retrocediendo que estar avanzando. El miedo hace que prefieras Egipto, la esclavitud conocida, que Canaán, la conquista de la fe. Entonces vemos que el miedo no solo paraliza, hace que retrocedas. Entonces el Ruaj nos habla, deja de calcular pérdidas y empecemos a contar esas promesas. No regreses al pasado por miedo al proceso. Entonces el Ruaj te dice, yo no te saqué de Egipto para que regreses, para que vuelvas. Te saqué para entregarte esa herencia. Recuerda lo que dice en 2 de Timoteo, verso 1 al 7, porque no nos ha dado Elohim un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esa también va a ser otra cita que se van a aprender, amados aquí. Entonces no se puede conquistar con miedo, solo se puede avanzar con el fuego del Ruaj. Ahora mi pregunta aquí es, ¿qué hermano, hermana, qué te está paralizando? ¿Qué voz estás escuchando más? ¿La de la promesa o la del temor? Tú sabes que hay congregaciones que viven asustadas, hay líderes
que saben mucho, pero no se mueven porque tienen miedo a perder gente, a perder recursos o a perder control. Entonces el miedo, hermano, mira el gigante. La fe mira al Padre Eterno. El miedo te encadena. La fe te motiva, te proyecta. Entonces, si tú te detienes por miedo, no verás lo que el Padre Eterno preparó en esa conquista. Recuerda que el Padre Eterno dice, no te formé para el temor. Yo no te llamé para retroceder. Ciertamente hay herencia para cada uno de nosotros, pero no está en Egipto, está adelante. Entonces estoy llamando a caminar. Entonces, hermano y hermana, basta de dejar, o sí de dejar de manejar tu fe con el freno, vamos con el freno de mano puesto. No sé si me explico ahí, en tu carro lo pones. Entonces, cuando tú le pones el freno, pues no avanza el carro, está atorado. Tienes que quitárselo. Entonces, tienes que soltar ese miedo que te encadena. Entonces, el cielo no está esperando que lo sientas, está esperando a que te levantes. Entonces, no te arrodilles ante el problema, hermano y hermana. Arrodíllate ante el Eterno. Vamos a arrodillarnos ante el Todopoderoso. Entonces, la tierra de Canaán no está detrás. No está de otro año ni en otra generación. No. Lo que anhelas no está en años de distancia. Está esperando a que des ese paso y que aún todavía no te atreves a dar. Entonces aquí, hermano y hermana, tú tienes que, y yo también tenemos que actuar, tenemos que seguir adelante y no quedarnos estancados, porque no sería obra del Todopoderoso. Él no quiere eso. Ahora quiero que vayamos a Números 14, del 44 al 45. Sí sé que me estoy tardando más, pero no importa. Subieron presuntuosamente a la cima del monte, pero el arca del pacto de Adonai y Moshe no se apartaron del campamento. Entonces descendieron los amalecitas y cananeos y los hirieron y los derrotaron. Entonces, después de llorar y rechazar la promesa, el pueblo cambió de opinión y dijo, ok, ahora sí vamos, pero ya era demasiado tarde. La nube no se movió, el arca no se movió, el Padre Eterno fue con ellos, se adelantaron sin ese respaldo del Todopoderoso y fueron derrotados sin compasión. Entonces vemos que no todo ánimo viene del Ruaj, no todo coraje es obediencia, no todo impulso es llamado. Hay gente que quiere recuperar el tiempo perdido actuando rápido, pero recuerda que la obediencia no es por impulso, es por dirección desde el tercer cielo. Entonces, una vez más, el Ruaj HaKodesh nos habla, él no respalda lo que nace del miedo disfrazado de entusiasmo. Dice el Ruaj, no quiero tus fuerzas, quiero tu obediencia. Entonces no tenemos por qué caminar por emoción, vamos a caminar por dirección. No seguirlo con remordimiento, sino seguir el camino por convicción. Muchas veces se quiere ir a esa guerra espiritual sin estar conectados al Ruaj HaKodesh. Se quieren sanar enfermos, profetizar, levantar congregaciones, pero el maestro, nuestro rabino, no está en ellos. No está con ellos, porque no han esperado esa instrucción. Quieren llevar el arca, pero no han sido enviados. Quieren conquistar, pero no han obedecido. Entonces, no es lo mismo actuar con ganas que caminar con respaldo. No es lo mismo moverse por emoción que por unción.
Entonces, vemos aquí que no vamos a correr sin dirección, no hay que ministrar sin cobertura espiritual, no estar predicando si ni siquiera se ora, no tomes decisiones solamente por presión. El Padre Eterno nos quiere alineados, eso sí. Entonces vemos que aquí la obediencia no es un impulso, hermanos, es una conexión. Si el Padre Eterno no va contigo, no vayas, no vayas. Ahora, el Padre Eterno disciplina, pero no cancela el propósito. Vamos a Números 14:34. 40 años llevaron su iniquidad, 1 año por cada día. Ok, aquí vemos que el pueblo dudó, murmuró, desobedeció y pensó que todo había terminado. Pero nuestro Padre Eterno no destruyó el propósito, solo lo pospuso para preservarlo. Entonces vemos que la disciplina no es un castigo eterno, es una corrección con esperanza. Entonces cuando se peca, no se borra la promesa, pero sí se activa un proceso para restaurarte. Ahora, la tierra como tal, hermano, no estaba, la tierra estaba ahí, pero no estaba lista para que ellos la pudieran conquistar. Entonces el Padre Eterno puede cambiar los caminos de nuestros caminos, pero no el destino, amado Ajot. Moshe, recuerda que Moshe no entró a la tierra prometida, pero el plan de redención siguió. El rey David cayó, pero el Padre Eterno no anuló su reinado. Entonces la disciplina en el reino no es rechazo, es una redirección. Ahora ya me lo terminamos, amados Ajim. Voy a Números 15 del 37 al 41. Es muy importante, voy a hablar un poco de los tzitzis. Y habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los Bené Israel y diles que hagan flecos tzitziot en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y que pongan en cada fleco un cordón azul y os servirá de fleco para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón ni de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis kadoshim a vuestro Elohim. Yo Yahweh vuestro Elohim que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, yo Yahweh vuestro Elohim. A los hermanos principalmente quiero que se aprendan por lo menos la cita, Números 15 del 37 al 41. Ahora, aquí voy a explicar un poco. Los tzitzis es un recordatorio visible de una obediencia invisible. ¿A qué voy? El Padre Eterno manda que su pueblo lleve los tzitzis en los bordes de su ropa. Estos son los tzitzis, pero hay muchas personas que no los conocen. Estos son los tzitzis, los acerco un poquito más, ¿sí? Entonces vemos que aquí no son un adorno, sino es una señal. Es una señal externa de una convicción interna. ¿Estás de acuerdo? Para que yo pueda usar esos tzitzis, primero tengo que estar convencido para que yo pueda usarlos. Convencido me refiero en todos los aspectos, como que haberme circuncidado principalmente el corazón y después físicamente. Entonces, los tzitzis representan la memoria constante de que no vivimos por emociones ni opiniones, sino por mandamientos eternos. Entonces el Ruach dice, no lleves mi palabra solo en tu boca, llévala también en tu caminar. Entonces el cordón, el tejer, o sea, azul, tejeret, el color del cielo, simboliza la realeza, simboliza lo eterno, es un llamado a mirar hacia arriba antes de actuar en la tierra. Nos recuerda que cada decisión debe ser alineada con el trono del rey Yahshua como lo que es el verdadero rey. Yahshua llevaba los tzitzis, tú lo sabes, cuando la mujer con flujo de sangre lo tocó, fue sanada, no fue por el hilo,
fue por la fe en la palabra viva que ese hilo representaba o representa. También representa un escudo contra el engaño de los ojos y del corazón. Entonces el Abba nos dice muy claro, no sigas a tu corazón ni a tus ojos, porque ahí comienza la prostitución espiritual. El mundo enseña, sigue tu corazón, pero el Eterno dice, sígueme a mí. Entonces recuerda que los tzitzis te frena antes de ceder al deseo. Te recuerda, eso no es digno de un hijo del rey. Entonces, para que seáis kadoshim a vuestro Elohim. Entonces, los tzitzis, los tzitziot, no es solo para verse piadoso ante las demás personas, como lo dicen los hermanos de casa de Judá, religiosos, así lo dicen ellos, sino para recordar quién eres. Fíjate nomás, hermano, te lo voy a repetir esta parte. Los tzitziot no es solo para verse piadosos ante las demás personas, sino para recordar quién eres, quiénes somos cuando nadie nos ve. Es como si el Abba dijera, hijo, cada nudo que cuelga de tu ropa es un pacto entre tú y yo. Una cuerda que te jala de vuelta cuando tú te estás desviando. Y voy a decir esto, amados Sahim, ya casi acabo. Voy a terminar con esto, pero voy a continuar y me tienen un poquito de paciencia. Hablando de los tzitzis, de todo esto, los tzitziot no es un amuleto, es un lazo espiritual que nos ata al propósito del Eterno. ¿Y qué es lo que voy a decir aquí en esta? El Eterno ya me lo ha estado redarguyendo, no de un día, ni de 2 días, ni 3 días, ni 4, ni una semana, ni 2 semanas, ni un mes, 3 meses, ni de un año. Ya hay un poco de tiempecito, amado Aj, y principalmente para los hombres. Los hermanos varones que hayan sido circuncidados, los hermanos varones que hayan sido circuncidados cuando fueron pequeños, o que se hayan circuncidado ya de adultos, pero que no haya sido por un pacto, se va a reafirmar ese pacto, hermanos. Se va, no a reafirmar, sino a afirmar ese pacto. Tiene que haber un corte para que se tome como pacto. Si ya no se les, el médico ya no les va a cortar el prepucio porque ya no lo tienen. Pero sí tiene que haber una fisurita y tiene que fluir sangre para que se tome como un pacto. Entonces, yo sé perfectamente bien que a lo mejor va a decir, pero ¿qué pasó, Rey? Si estábamos tranquilos. Repito, hermano y hermana, porque a lo mejor hay hijos que probablemente fue por salud que fueron circuncidados. El Padre Eterno me lo ha estado ministrando, y hoy llegó el momento. Hoy, en este momento, yo no lo tenía pensado decir. Pero llegó el momento, amado Sahim. Los hermanos que ya hayan sido circuncidados, ya dentro para que se les vistiera, etcétera, etcétera, ya lo que se hizo, muy bien, excelente, ya obviamente ya no, pero los hermanos que no fueron circuncidados dentro del pacto, sí se van a tener que hacer un corte, haya flujo de sangre, y obviamente lo tiene que hacer un médico, lo tiene que hacer un mogel. Si tienen alguna duda, hermanos, obviamente yo estoy para servirles con mucho gusto, y que todos estemos en ese entendido de lo que el Padre Eterno quiere para cada uno de nosotros. Obviamente yo fui circuncidado, ¿verdad? Ahí tengo papeles, etcétera, etcétera,
y después me pusieron mi talit y demás. Entonces te lo está diciendo alguien que está cumpliendo con el pacto como tal, y así va a ser, hermanos. Así va a ser, por favor. Yo espero que ustedes no tanto como que haya cuestionamiento, sino que sea con gozo, con alegría, con amor. Sí, Padre eterno, eso es lo que yo quiero, estar completo. Es una manera simbólica, amado Aj. Voy a continuar con los tzitzis y ya casi termino el tema. Entonces los tzitzis, hermanos, son señales visibles para no olvidar esa verdad. Que nuestros ojos no se vayan tras lo que seduce, sino tras lo que edifica. Aleluya. Entonces voy terminando. Hermano y hermana, no importa cuántas veces te hayas sentido muy pequeño, indigno, fuera de lugar, no importa cuántas veces te hayan dicho tú no puedes, eso no es para ti. Hoy el Eterno te recuerda a ti y a mí, a todos, que fuimos hechos para conquistar, no para retroceder. Entonces tu llamado no nació en el desierto, nació en el corazón del Eterno. Tu identidad no está en lo que viste, sino en lo que Elohim, el Abba Kadosh, dice. Entonces ya no se repitan esas mentiras del miedo y empieza a declarar las verdades del Ruach. Recuerda que los gigantes siguen ahí, los problemas siguen ahí, pero ya no eres el mismo que los vio hace años. Ahora sabes quién eres, ahora caminas con promesa, no con duda, ahora no necesitas otra confirmación porque ya está escrito. Entonces el Ruach HaKodesh te dice hoy, camina, no esperes señales. Yo ya hablé, yo ya respaldé, la tierra es tuya. Así que levántate, hijo, levántate, hija, rompe ese silencio de la inseguridad y empieza a caminar como quien ya fue aprobado desde el tercer cielo. Ya no eres una langosta. No, hermano. Eres parte de ese remanente de Israel. Vamos a hacer la oración, pero ustedes me van a ayudar a repetir esta oración, amados, aquí. Abba Kadosh, hoy reconocemos que muchas veces hemos caminado como si fuéramos langostas, cuando tú ya nos llamaste conquistadores. Perdónanos por haber dudado de lo que tú ya habías declarado. Perdónanos por explorar lo que solo debíamos poseer, por haber llorado por miedo en lugar de avanzar en fe. Renueva nuestra mente, rompe toda imagen distorsionada de nosotros mismos y vístenos con nuestra identidad. Hoy decidimos no retroceder como el pueblo que pereció en el desierto, sino avanzar como Caleb y Yehoshua, con firmeza, con valor y con esa visión espiritual, Abba. Haznos caminar por lo que está escrito, no por lo que nuestros ojos ven, que nuestras decisiones no nazcan del miedo, sino del fuego de tu bendita presencia. Sellamos esta tefilá, esta palabra con fe y declaramos todos, sí entraremos, sí conquistaremos y sí veremos cumplidas todas tus promesas. En el nombre grande y poderoso de Yahshua, lo declaro por fe. Amén, aleluya. Y bate las palmas. Bendito eres, Padre eterno. Aleluya.